Técnicas y construcción de instrumentos de recolección de datos. En cualquier campo de la investigación, elegir las técnicas de recolección de datos más adecuadas es fundamental para poder cumplir los objetivos y propósitos del estudio. Ya sea que estés realizando alguna investigación de tesis, como es el caso de ustedes, o que formes algún equipo de trabajo de investigación, entonces hay que tener muy claro el concepto y conocer las diferentes técnicas de recolección de datos que existen. Entonces, en esta clase, pues justamente lo que nosotros haremos será hacer un repaso de esas técnicas. Hay que tener en cuenta que las técnicas de recolección de datos realmente van a proporcionar la materia prima en un proceso estadístico. Si nosotros no hacemos una buena recolección de datos, entonces vamos a tener dificultades porque no vamos a poder cumplir con los objetivos de investigación. Entonces hay que pensar bien en que los datos realmente, buenos datos, van a permitir realizar un buen proceso estadístico y por lo tanto vamos a llegar a tener veracidad en las respuestas. Pero si es que nosotros manipulamos de alguna forma la data o no la recolectamos bien, tenemos dificultades, la confiabilidad del instrumento no es buena, etcétera, entonces esto podría hacer que los datos nos manden a unas respuestas falsas, ¿no? Entonces por eso es muy importante que nosotros pensemos muy bien en esta parte de la investigación, que la cual es el proceso donde más nos demora realmente, ¿no? El tema de recolección de datos siempre demora un poquito y por lo tanto en la parte de las etapas de la investigación, aquí nosotros hay que darle mucha importancia para poder recolectar buenos datos. Si nosotros analizamos estas siguientes situaciones, podemos observar que en la situación A, si se desearan, por ejemplo, determinar condiciones de vida de las familias de un hogar, por ejemplo, los servicios básicos, canasta familiar, etcétera. Entonces, y vamos a trabajar de repente en alguna zona específica, entonces aquí una de las técnicas más sugeribles sería la encuesta. Nosotros podemos aplicar encuestas y una de las ventajas de esta encuesta es que nos permite trabajar en grandes masas, ¿correcto? Mientras que si nosotros trabajamos con otras técnicas, a veces podemos tener dificultades. Entonces, en esta situación A, nosotros estamos planteando realizar una encuesta y para la encuesta necesitaríamos un instrumento, el cual llamaremos cuestionario de preguntas. En la situación B, podemos observar aquí una imagen y vemos que si se deseara conocer, por ejemplo, los trabajadores, obviamente, qué tipo de construcción están utilizando, para ver de repente alguna variable de seguridad, entonces podemos notar que el equipo que está trabajando aquí está incumpliendo con algunas normas básicas de repente de seguridad, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que aplicar la técnica de la observación, en donde nosotros vamos a observar lo que está ocurriendo con la unidad muestral. Podemos ver aquí de repente que no tienen botas, no tienen cascos, de repente para cubrir sus ojos, de repente algún tipo de lentes, o de repente también algún tipo de chalecos, de repente, ¿no? Para que puedan ellos protegerse. Entonces esta técnica se llamaría la observación, ¿verdad? Y el instrumento que podríamos utilizar aquí sería una guía de observación. Una lista de cotejo también podría ser efectivo, en donde nosotros podemos colocar sí o no. De repente los obreros tienen botas con punta de acero, no, sí o no, vamos marcando, ¿no? Pero lo vamos observando. Los obreros tienen cascos de seguridad, sí o no, ¿verdad? Tienen tapones para los oídos, ahí vemos que están maniobrando una máquina eléctrica, ¿no? Y están tienen con charcos de agua que podrían ocasionar un accidente de trabajo, ¿no? Entonces en este caso la técnica más recomendada vendría a ser la observación, y su instrumento puede ser una guía de observación, una lista de cotejo inclusive. En la situación C nosotros vamos viendo que
vemos a una señorita que se encuentra pues aparentemente revisando una historia clínica. Aquí pues la situación que plantea es analizar el perfil clínico y epidemiológico de pacientes hospitalizados. Entonces bajo este criterio, estas variables que queremos analizar, no necesitamos ir a hacer encuestas ni a observar a los pacientes, simplemente trabajaremos un análisis documentario. Entonces la técnica se llamaría análisis documental, ¿no? Y su instrumento sería una ficha de datos en donde podamos anotar las características que necesitamos de cada historia clínica. Básicamente en esta técnica nosotros trabajamos en un escritorio, ¿verdad? Analizando historias clínicas, como en este caso, cartas, oficios, no sé, alguna folios, ¿no? Etcétera. Y también podemos aplicarla en cualquier área del saber, en cualquier campo de la investigación. Finalmente, la última situación que planteamos pues responde a una entrevista. Podemos observar aquí que la unidad de análisis pues se siente en este caso entrevistada por 3 jurados de repente, si estuviera sustentando su tesis, ¿no? O de repente una entrevista de trabajo, porque en la situación D nos están planteando que queremos conocer el perfil de un candidato según su experiencia. Por lo tanto, aquí la técnica se llamaría la entrevista, y el instrumento apropiado pues podría ser una guía de preguntas, ¿no? Una guía que me permita tener las preguntas para realizar a las personas, ¿no? A las personas o a la unidad muestral. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos pues nos permiten obtener materia prima para el estudio. Este tipo de técnica se puede aplicar también por modo virtual, ¿no? A raíz de la pandemia que tuvimos últimamente, pues nos permitió explorar nuevas técnicas, y una de ellas pues era realizar los cuestionarios en vía online, ¿no? Con el fin de que nosotros podamos recuperar la información, ya que no teníamos contacto físico entre las personas. Este cuadrito hace un resumen de las técnicas y sus instrumentos de recolección de datos. Ahí podemos observar, por ejemplo, que para la técnica de la encuesta, un instrumento apropiado sería un cuestionario de preguntas. Para la entrevista, puede ser una guía de entrevista o algún cuestionario no estructurado de repente. En el análisis documental, tenemos la ficha de registro de datos. En la observación, ya sea de tipo experimental o no experimental, podríamos trabajar con una ficha de registro de datos, también una guía de observación, una lista de cotejo, entre otras. Existen otras técnicas que no están mencionadas aquí, pero también son parte de la recolección de datos, como por ejemplo el método Delphi, que se trata de hacer entrevistas especialmente a expertos de alguna variable o alguna materia. También podríamos trabajar de repente los focus groups, ¿verdad? Que también nos permite recolectar información para cualquier proceso de investigación.